Bienvenidos, mis amigos. Siempre es un placer poder conectarme con ustedes a través de este enlace para presentarles las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. El texto bíblico, San Juan capítulo 4, versículos del 1 hasta el 10. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El tema de hoy, si conocieras el don de Dios. Recordando un poco la historia de Israel después de la muerte del rey Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur, también llamado como el reino de Judá, y el reino del norte, también llamado como el reino de Israel, con la capital Samaria. Por ahí, por los años 721 a.C., Asiria invadió al reino del norte, llevando cautivo a la gran mayoría de los habitantes. Pocos eran los israelitas que quedaron en sus lugares. Y más tarde, muchos gentiles se posesionaron de aquel lugar enviados por los asirios. Estos se posesionaron en aquel lugar y pronto los de Israel adoptaron costumbres, tradiciones, religión, pensamiento y todo tipo de tradiciones y costumbres que hizo distanciarse del reino del sur, produciendo ciertas rivalidades, divisiones entre ellos. En este contexto, desde los años 721 antes de Cristo, pasaron muchísimos años. Jesucristo estuvo ya en Israel. Dice el texto, versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. En un contexto de rivalidad, en un contexto de división, en un contexto de odio, como dice el versículo 9, de esta manera, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, dice la mujer a Jesús, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Desde hace muchos años, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había rivalidad, había enemistad, había mucho distanciamiento. Tanto así que para pasar a Galilea, algunos no podían pasar por Samaria, por esa rivalidad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, dice el texto, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque Jesús no abrigaba ningún tipo de odio, de rivalidad, de enemistad
con ningún samaritano, con ninguna persona, porque Jesucristo vino para librarnos de la enemistad, de la rivalidad, predicando el amor, el perdón, la esperanza, la confesión. Y este es el mensaje que Jesucristo va a llevar a esta mujer, al pueblo de Samaria, y también se trasladó a todos nosotros. La rivalidad, la enemistad, las peleas no traen ningún beneficio. Todos perdemos en la rivalidad, en la enemistad y en las peleas. Ninguno sale ganando. Por eso es necesario vivir en paz, en comunión. Y Jesucristo precisamente vino para eso, y por eso le era necesario pasar por Samaria, porque sabía que iba a encontrarse con esta pobre mujer despreciada, marginada, para presentarle el mensaje glorioso del don de Dios. Y es allí cuando nace este tema que quiero compartir y estoy compartiendo con ustedes. Si conocieras el don de Dios. ¿En qué consiste el don de Dios? El don de Dios es la gracia sublime, es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado, que Dios ha enviado a toda la humanidad. Es decir, es Jesucristo mismo, que Jesucristo mismo fue enviado porque Dios amó tanto al mundo. La gracia, que es el don de Dios, es la obra de Dios a favor de la humanidad, para salvar a la humanidad, para redimir a la humanidad, sin que ustedes y yo podamos hacer nada para alcanzar el perdón, la salvación delante de Dios. Todo lo hizo Dios a través de su único Hijo Jesucristo, que pagó nuestras deudas, muriendo en la cruz, derramando su sangre, y por fe en Él podemos conocer el don de Dios. ¿Usted conoce el don de Dios? Usted ya conoce el don de Dios, usted ya conoce la gracia de Dios, usted ya conoce a Jesucristo, que es el don precioso que vino del cielo. Si usted conociera el don de Dios, como dice el versículo 10, puedes pedir a Jesucristo que te dé de beber, y Él te daría el agua viva. Conozca a Jesucristo, depositando tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador para perdonar tus pecados, para limpiarte de la muerte, de la contaminación que te conduce a la muerte. Y puedes disfrutar de la paz, del gozo, de la esperanza eterna, de la seguridad en medio de esta coyuntura, de esta crisis que estamos viviendo. Si bien es cierto que Jesucristo no siempre puede librarnos de los problemas de esta vida, sin embargo, Él vino para librarnos del peor problema que nos conduce a la muerte eterna. Por fe en Jesucristo, en el don de Dios, en la gracia de Dios, podemos librarnos de la condenación eterna. Cree en Jesucristo y serás salvo. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para ti, y antes de despedirme, quiero orar en este momento contigo. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, podemos estar delante de ti, porque podemos conocer el don precioso que tenemos de parte de ti, que enviaste a Jesús tu Hijo para morir en nuestro lugar. Esa es la gracia tuya derramada al mundo entero, el regalo inmerecido que aceptamos en este momento para alcanzar el perdón de nuestros pecados y tener la seguridad de la vida eterna, solo por gracia y por fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Muchas gracias por traernos este mensaje de esperanza, de amor, de seguridad, y un mensaje que nos conduce a tener paz en medio de tanta dificultad en que vivimos. Oro, Señor, por aquellos que están enfermos, que les alcances con tu ayuda, que los abraces, Señor, y que quites cualquier dolor, quite los dolores,
quite la aflicción en las personas que están enfermas. Alcánceles, Señor, con tu favor, con tu gracia, que puedan encontrar en ti en este momento el alivio que tanto buscan, pero sobre todo, que puedan recibir a tu único Hijo, a Jesús, y ya no más rechazarlo. Gloria a tu nombre. Exaltado seas tú, Señor. Y te lo decimos en el nombre glorioso, único de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Un fuerte abrazo para ti. Que Dios te bendiga y volvemos a encontrarnos en el siguiente enlace. Chao.